Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de una película que, la verdad que cuando la vi por primera vez, me dejó completamente sin palabras. Y no es para menos, porque John Wick no es solo una película de acción más. Es algo que marcó un antes y un después en el cine de acción moderno. Y créanme que hay muchísimas razones para eso. Antes que nada, quiero que se pongan cómodos porque vamos a estar un buen rato charlando sobre esta obra maestra que nos regalaron Chad Stahelski y David Leitch como directores, junto con un guión brillante de Derek Kostat. Y por supuesto con una actuación de Keanu Reeves que sinceramente me parece que es una de las mejores de su carrera. La verdad que, cuando John Wick llegó al público, nadie se esperaba lo que iba a pasar. Era una película que parecía simple en la superficie, pero que tenía una profundidad y una elegancia visual que hacía mucho tiempo no veíamos en el cine de acción. Y les digo algo más, para mí fue como un respiro de aire fresco en un género que estaba lleno de explosiones sin sentido y cámaras que no paraban de moverse. Pero bueno, antes de seguir hablando sobre lo que me parece que hace especial a esta película, déjenme contarles de qué se trata la historia, porque aunque muchos ya la vieron, hay detalles que creo que vale la pena repasar. John Wick es la historia de un hombre que perdió todo lo que amaba. Y cuando digo todo, es todo. La película arranca mostrándonos a un John que está atravesando el momento más difícil de su vida. Acaba de perder a su esposa Helen por una enfermedad. La vemos en el hospital. La vemos despidiéndose de ella. Y créame que desde esos primeros minutos ya te agarra por el estómago. Es imposible no sentir esa tristeza, esa desolación que transmite Keanu Reeves sin necesidad de grandes diálogos. Y acá es donde empieza lo que para mí es uno de los aspectos más brillantes de esta película. Cómo maneja las emociones. Porque Helen, sabiendo que se va a ir, le deja un regalo póstumo a John, un cachorro beagle llamado Daisy. Y cuando John recibe a este perrito, con una carta donde Helen le dice que necesita algo que amar y que lo cuide cuando ella ya no esté, la verdad que es imposible no quebrarse un poco. Me parece tremendo cómo la película usa este elemento, este cachorro, para mostrarnos la humanidad de John. Lo vemos jugando con Daisy, lo vemos encontrando un poco de paz en medio de su dolor. Y es ahí cuando entendés que este tipo, a pesar de todo lo que vamos a descubrir sobre su pasado, es fundamentalmente alguien que necesita amar y ser amado. Pero claro, las cosas no pueden ser tan simples. Y acá es donde aparece Yosef Tarasov, el hijo del jefe de la mafia rusa Vigo Tarasov. Este pibe, interpretado por Alfie Allen, es todo lo que está mal en una persona. Es arrogante, es cruel, es alguien que nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos porque siempre tuvo a papá para protegerlo. La escena en la gasolinera es brutal. John está ahí, intentando procesar su dolor, cargando nafta con Daisy en el auto, cuando aparece Joseph con sus amigos, y este tipo ve el Mustang del 69 de John y se obsesiona con él. Le dice que se lo quiere comprar, pero John le dice que no está en venta. Y la respuesta de John es súper seca, súper cortante, pero no es agresiva. Es más bien como si estuviera cansado de la vida, ¿viste? Pero Joseph no acepta un no por respuesta. Y acá es donde se desata todo el infierno, porque este psicópata decide que si no puede tener el auto, se lo va a robar. Pero no se conforma con robárselo. No, este animal entra a la casa de John, lo golpea hasta dejarlo inconsciente, mata a Daisy a golpes y se lleva el auto. Y cuando John se despierta y encuentra a Daisy muerta, la verdad que esa escena es devastadora. Es devastadora porque entendés que no solo le mataron al perro, le mataron el último pedacito de esperanza que le había dejado su esposa. Le mataron esa última conexión con el amor, con la humanidad. Pero acá viene lo interesante. Cuando Joseph lleva el auto al taller de Chop Shop de Aurelio, interpretado por John Leguizamo, la reacción de Aurelio es inmediata. En cuanto ve el auto y se entera de quién es el dueño, le pega una piña a Joseph que lo manda a volar. Y cuando Joseph le pregunta por qué carajo le pegó, Aurelio le dice algo que es pura poesía. Es el auto de John Wick. Y ahí empezás a entender que John Wick no es una persona común. La cara de terror de Aurelio, un tipo que no le tiene miedo a nada, te dice todo lo que necesitas saber. Este tipo conoce a John, sabe de lo que es capaz, y está completamente aterrorizado de las consecuencias que puede traer lo que hizo Joseph.
Después tenés la escena donde Aurelio llama a John para contarle lo que pasó. Y es brillante porque no es una conversación larga. John simplemente le pregunta si Joseph está muerto. Aurelio le dice que no, y John le dice que está bien. Fin de la conversación. Pero en esas pocas palabras entendés todo. John sabe quién le robó el auto, John sabe quién mató a su perro, y John va a hacer algo al respecto. Mientras tanto, del otro lado, Viggo Tarasov, interpretado magistralmente por Michael Nyqvist, se entera de lo que hizo su hijo. Y la reacción de Viggo es puro pánico, pero no pánico de padre preocupado por su hijo, es pánico de alguien que sabe que acaba de despertar al diablo. La escena donde Viggo le cuenta a Joseph quién es John Wick es una obra maestra de narración. Michael Nyqvist entrega esos diálogos con una mezcla perfecta de respeto y terror. Le explica que John Wick era el asesino que enviabas para matar a otros asesinos, que era el Boogeyman, el Baba Yaga, que no era el diablo, sino el tipo al que llamabas para matar al diablo. Y acá la película hace algo súper inteligente. No nos muestra flashbacks de John en acción. No nos da una secuencia de montaje explicando su pasado. Todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de la reacción de otros personajes. Y esa reacción siempre es la misma. Miedo puro. Viggo le cuenta a su hijo que John se retiró del negocio por amor, que conoció a Helen y que para poder estar con ella, para poder tener una vida normal, hizo algo que parecía imposible. Se salió del mundo del crimen. Y para poder hacer eso, Viggo le dio una tarea imposible. Una noche, John mató a todos los competidores de Viggo con un lápiz. Con un maldito lápiz. Esa línea, con un lápiz, es genial porque es completamente absurda y a la vez completamente aterradora. Te hace entender que estás hablando de alguien que puede convertir cualquier cosa en un arma letal. Y al mismo tiempo, suena tan ridículo que te reís. Pero te reís nervioso porque sabes que es en serio. Cuando Viggo intenta razonar con John, la conversación que tienen por teléfono es perfecta. Viggo le explica que siente mucho lo que pasó, que está dispuesto a hacer lo que sea para arreglar las cosas. Y John le dice algo súper simple: ya escuché suficiente. Y cuando Viggo le pregunta qué puede hacer para que esto termine, John le responde con una línea que te hiela la sangre: nada. Pero podés hacer algo por tu hijo. Podés rezar. La verdad que Keanu Reeves entrega esa línea con una frialdad que te hace entender que John ya no es el hombre quebrado que lloraba por su perro. En ese momento volvió a ser el asesino más peligroso del mundo. Y la diferencia es que ahora no lo hace por dinero o por órdenes, lo hace por venganza personal. Y acá es donde la película empieza a mostrarnos el mundo en el que vivía John, porque cuando decidimos volver a su casa para buscar sus armas, descubrimos que tiene todo un arsenal enterrado en el sótano. Pero no solo eso, sino que también tiene monedas de oro, trajes y todo lo que necesita para volver a ser el que era. Me encanta cómo la película maneja esta transformación. Lo vemos afeitarse, cortarse el pelo, poniéndose el traje, y con cada paso que da, John Wick el esposo, John Wick el tipo normal, va desapareciendo, y va apareciendo John Wick, el asesino legendario. Pero acá quiero pararme un segundo para hablar de algo que me parece súper importante: la motivación de John. Porque sí, están los que dicen que la película es sobre un tipo que mata a medio mundo por un perro. Y técnicamente no están equivocados, pero para mí eso es súper reduccionista. La verdad que el perro representa mucho más que un animal. Representa la última conexión de John con su humanidad, con su capacidad de amar, con la vida normal que tanto le costó conseguir. Cuando Joseph mata a Daisy, no solo mata a un perro, mata la esperanza de John de poder seguir siendo una persona normal, mata su futuro. Y me parece que eso es lo que hace que la venganza de John sea tan poderosa emocionalmente. No es solo rabia, es dolor puro convertido en furia. Es alguien que perdió todo lo que le importaba y que ahora no tiene nada que perder. Después tenemos la primera vez que John visita el Hotel Continental, y acá es donde la película nos introduce a todo un universo que nadie se esperaba. Porque el Continental no es solo un hotel, es un santuario para asesinos profesionales, un lugar donde no se puede derramar sangre, administrado por Winston, interpretado por Ian McShane con una elegancia que te deja sin palabras. La relación entre John y Winston es fascinante. Se nota que se conocen de antes, que hay respeto mutuo,
pero también que Winston sabe perfectamente de lo que es capaz John. Y cuando Winston le dice que está listo para volver al trabajo, no es una pregunta, es más bien como una confirmación de algo que ya sabía que iba a pasar. Y después está Sharon, el conserje del hotel interpretado por Lance Reddick. Este tipo maneja toda la situación con una profesionalidad que te da escalofríos. Para él, que John Wick vuelva al negocio es algo tan natural como que llueva, y la forma en que le consigue todo lo que necesita, desde armas hasta información, te hace entender que este es un mundo donde la violencia es un trabajo como cualquier otro. La primera secuencia de acción real de la película es cuando el escuadrón de Vigo va a atacar a John a su casa. Y acá es donde entendés por qué esta película marcó un antes y un después en el cine de acción. Porque la coreografía, la cinematografía, todo está hecho de una manera que no habíamos visto antes. Chad Stahelski viene del mundo de los dobles de riesgo y se nota. Cada movimiento está calculado, cada tiro está pensado, cada golpe tiene peso. Y lo más importante, la cámara nos deja ver todo. No hay cortes rápidos para esconder una mala coreografía, no hay cámara temblorosa para simular realismo. Todo está filmado de manera que podés seguir perfectamente la acción. Y Keanu Reeves, la verdad que se nota que se preparó como un loco para este papel. Los movimientos son fluidos, las armas las maneja como si hubiera nacido con ellas en las manos. Y hay algo en la forma en que se mueve que te transmite que este tipo es letal, pero también que está controlado. No está disparando como un psicópata, es quirúrgico en todo lo que hace. La secuencia en la discoteca roja es absolutamente espectacular. La música de Tyler Bates y Joel J. Richard crea una atmósfera que es hipnótica y violenta al mismo tiempo. Y la forma en que John se mueve por el lugar, eliminando a los enemigos con una precisión milimétrica, es como ver ballet violento. Me encanta cómo cada muerte en esa secuencia significa algo. No es violencia gratuita. Cada persona que John mata es alguien que está entre él y su objetivo. Y la forma en que la película filma esas muertes, sin glorificarlas pero también sin esconderlas, me parece súper honesta. Y después tenemos la introducción de Señorita Perkins, interpretada por Adrianne Palicki. Este personaje me parece súper interesante porque es la primera vez que vemos que en este mundo también hay mujeres asesinas. Y la forma en que interactúa con John te hace entender que ellos tienen una historia, que se conocen del pasado. Pero lo que más me gusta de Miss Perkins es que rompe las reglas del Continental. Intenta matar a John dentro del hotel, y eso es imperdonable en este mundo. Y la forma en que Winston maneja la situación, llamándola para recordarle las reglas y después mandándola a ejecutar, te hace entender que este mundo tiene códigos muy estrictos. La persecución en los muelles es otro momento brillante de la película. La forma en que John maneja el enfrentamiento con Kirill, el sicario de Vigo interpretado por Daniel Bernhardt, es puro arte marcial aplicado al combate moderno. Y otra vez, todo filmado de manera que podés ver cada movimiento, cada decisión táctica. Pero para mí, hay algo que hace que todas estas secuencias de acción sean especiales, y es que nunca perdés de vista por qué John está haciendo lo que está haciendo. En ningún momento se siente como violencia vacía. Siempre está el dolor, siempre está la motivación emocional detrás de cada bala que dispara. Y eso me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental en esta película: el silencio. Keanu Reeves dice muy pocas palabras en toda la película, pero cada palabra cuenta. Y los momentos de silencio son tan poderosos como cualquier diálogo. La forma en que puede transmitir dolor, determinación, furia, todo sin decir una sola palabra, me parece actuar de primer nivel. Hay una escena, después de que John encuentra el auto y mata a Joseph, donde simplemente se queda parado mirando el cuerpo. Y en ese silencio entendés todo. Entendés que matar a Joseph no le devolvió a Daisy, no le devolvió a Helen, no le devolvió la paz, solo le devolvió la confirmación de que es bueno matando gente. Y eso no es necesariamente algo bueno. La relación entre John y Marcus, interpretado por Willem Dafoe, es otro elemento que me encanta de la película. Marcus es claramente una figura paterna para John, alguien que lo conoce desde hace mucho tiempo. Y cuando acepta el contrato para matar a John, pero en realidad lo está protegiendo desde las sombras, entendés que hay lazos de afecto real en este mundo de asesinos.
La escena donde Marcus le salva la vida a John disparándole a Miss Perkins desde el edificio de enfrente es súper emocionante. Pero también es triste, porque sabes que Marcus se está jugando la vida por ayudar a John. Y cuando Vigo se da cuenta de lo que está pasando y ordena la muerte de Marcus, sentís que algo importante se está perdiendo. La muerte de Marcus es devastadora. No solo porque Willem Dafoe es un actor increíble y le tenías cariño al personaje, sino porque entendés que John acaba de perder al único amigo real que le quedaba en el mundo. Y la forma en que Vigo usa la muerte de Marcus para atraer a John a una trampa es cruel pero efectiva. La secuencia final, el enfrentamiento entre John y Vigo, es perfecta porque no es solo un enfrentamiento físico, es un enfrentamiento ideológico. Vigo representa el mundo del que John trató de escapar. Es la prueba de que no se puede huir del pasado, de que las acciones siempre tienen consecuencias. Y me encanta el hecho de que cuando John finalmente mata a Vigo no hay satisfacción, no hay alivio, hay simplemente la confirmación de que terminó lo que empezó. Pero el costo fue enorme. Perdió a Marcus, confirmó que no puede escapar de lo que es, y al final sigue estando solo. La escena final, donde John entra herido a la clínica veterinaria y se cura sus heridas mientras el perrito Pitbull lo mira, es poesía pura. Porque entendés que John encontró algo para reemplazar lo que perdió. No es lo mismo que Daisy, nunca va a ser lo mismo que Daisy, pero es algo. Es la posibilidad de volver a cuidar algo, de volver a tener una razón para levantarse cada mañana. Y me parece que esa es una de las cosas más hermosas de esta película. No termina con John volviendo a su vida normal porque no puede volver a su vida normal. Termina con John aceptando lo que es, pero encontrando una nueva forma de ser humano dentro de esa realidad. La verdad que cuando salí del cine después de ver John Wick por primera vez, me quedé pensando en la película durante días. Y cada vez que la veo, descubro nuevos detalles, nuevas capas de significado. Es una película que funciona perfectamente como entretenimiento puro, pero que también tiene cosas profundas que decir sobre el dolor, la pérdida, la venganza y la redención. Y creo que una de las razones por las que John Wick funciona tan bien es porque no trata de explicar todo. No sabemos exactamente qué hizo John en el pasado. No sabemos cómo conoció a Helen. No sabemos todos los detalles de su relación con Winston o con Marcus. Y eso está bien, porque la película confía en que nosotros vamos a llenar esos vacíos con nuestra imaginación. Para mí, John Wick es una película sobre cómo el dolor puede transformar a una persona, pero también sobre cómo el amor puede salvar a alguien incluso después de la muerte. Helen sigue protegiendo a John a través de Daisy, y cuando Daisy muere, sigue protegiéndolo a través de la furia que esa muerte genera en él. Es una película sobre códigos de honor en un mundo sin honor, sobre encontrar familia en los lugares más inesperados, sobre la diferencia entre venganza y justicia, y sobre el hecho de que a veces, por más que tratemos de cambiar, hay partes de nosotros que siempre van a estar ahí. La verdad que me parece que John Wick logró algo que muchas películas de acción no logran: crear un personaje que es completamente letal, pero también completamente humano. Un tipo que puede matar a 20 personas en 5 minutos, pero que también llora por un perro. Y esa contradicción no se siente forzada, se siente real. Y hablando de cosas reales, tengo que mencionar el trabajo de producción de esta película. Los decorados, el vestuario, la música, todo está diseñado para crear un mundo que se siente vivido. El Continental no es solo un hotel elegante, es un lugar con historia. Los trajes de John no son solo ropa cara, son armadura. Cada arma, cada auto, cada detalle está ahí por una razón. La fotografía de Jonathan Cela es espectacular. La forma en que usa la luz y la sombra para crear atmósfera. La forma en que encuadra las secuencias de acción para que sean claras pero también artísticas. Todo es de primer nivel. Y el uso del color, especialmente en las secuencias nocturnas, crea un mundo que es elegante y peligroso al mismo tiempo. Y la edición de Elizabeth Ronaldsdottir es quirúrgica. Cada corte está exactamente donde tiene que estar. Las secuencias de acción nunca se sienten apresuradas, pero tampoco se vuelven monótonas. Y los momentos quietos tienen el espacio que necesitan para respirar. Pero para mí lo más impresionante de John Wick
Es como logra hacer una película completamente original usando elementos que ya habíamos visto antes. La venganza personal, el asesino retirado que vuelve al negocio, el mundo criminal con sus propias reglas, todo eso ya existía. Pero la forma en que esta película combina esos elementos y los presenta es completamente fresca. Y creo que una gran parte de eso tiene que ver con la sinceridad emocional de la película. John Wick no trata de ser cool por ser cool, es cool porque viene de un lugar emocional real. La tristeza de John es real, su amor por Helen es real, su dolor por la pérdida de Daisy es real. Y toda la violencia que viene después está construida sobre esa base emocional sólida. También me parece súper importante el hecho de que la película no juzga a John por lo que hace. No está diciendo que la venganza está bien o está mal. Simplemente está mostrando lo que pasa cuando alguien como John decide que ya no le importan las consecuencias y deja que nosotros decidamos qué pensamos al respecto. Y esa ambigüedad moral es súper refrescante en un género que a menudo es muy blanco y negro. John no es un héroe en el sentido tradicional. Es más bien un antihéroe, alguien que hace cosas terribles por razones que podemos entender, aunque no necesariamente aprobemos. La verdad que cada vez que veo John Wick me impresiona más la cantidad de trabajo que debe haber llevado crear este mundo. Porque no es solo una película, es la creación de toda una mitología. El Hotel Continental, las monedas de oro, los códigos de honor, todo eso está pensado hasta el último detalle. Y me parece que esa atención al detalle es lo que hace que el mundo de John Wick se sienta tan convincente. No es solo un decorado para las secuencias de acción, es un lugar real, con reglas reales, habitado por personas reales que tienen sus propias motivaciones y sus propios conflictos. ¿Vos qué pensás? ¿Te parece que John Wick funciona solo como entretenimiento o crees que tiene cosas más profundas que decir? Para mí es claramente las dos cosas, y esa capacidad de funcionar en múltiples niveles es lo que la convierte en una película especial. La verdad que podría seguir hablando de John Wick durante horas, porque cada vez que pienso en ella descubro algo nuevo que me gusta. Pero creo que por ahora vamos a dejarlo acá, porque ya hemos cubierto bastante territorio y quiero que tengamos tiempo de procesar todo esto antes de seguir profundizando en otros aspectos de la película. En la próxima parte vamos a tratar a hablar más específicamente del estilo visual, de las secuencias de acción, del diseño de sonido y de cómo todo eso se combina para crear una experiencia cinematográfica única. También vamos a analizar más en detalle algunos de los personajes secundarios y cómo contribuyen a construir este mundo tan fascinante. Bueno, ahora que ya hablamos de la historia y los personajes principales, quiero meterme de lleno en lo que para mí hace que John Wick sea una experiencia cinematográfica completamente única. Y acá es donde realmente se nota el genio de Chad Stahelski como director, porque este tipo revolucionó la forma en que se filman las películas de acción. La verdad que cuando uno analiza las secuencias de acción de John Wick, lo primero que salta a la vista es la claridad. Y esto suena súper básico, pero créanme que no lo es. La mayoría de las películas de acción de los últimos años están llenas de cortes rápidos, cámaras que tiemblan y planos súper cerrados que no te dejan ver qué carajo está pasando. Es como si los directores tuvieran miedo de que nos demos cuenta de que la coreografía no está tan buena. Pero John Wick es exactamente lo opuesto. Stahelski viene del mundo de los coordinadores de dobles de riesgo, trabajó en películas como Matrix, y se nota que entiende que si tenés una buena coreografía, lo mejor que podés hacer es mostrarla claramente. Entonces usa planos medios y largos, movimientos de cámara suaves y cortes que respetan el ritmo de la acción en lugar de crear su propio ritmo artificial. Y esto no es solo una decisión estética, es una decisión narrativa, porque cuando podés ver claramente lo que John está haciendo, entendés mejor su nivel de habilidad. No es solo un tipo que dispara al azar esperando pegarle a algo. Es un profesional que sabe exactamente lo que está esté haciendo en cada momento. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi la secuencia en la discoteca. La forma en que John se mueve por el ambiente, usando el espacio, usando los obstáculos, usando incluso a los otros clientes como cobertura, es como ver a un artista trabajando.
Y la cámara lo sigue de una manera que te hace sentir que estás ahí con él, pero sin ponerte mareado. Y otra cosa que me encanta es cómo cada arma se siente diferente. Cuando John usa una pistola, suena y se ve diferente a cuando usa un rifle. Cuando pelea cuerpo a cuerpo, cada golpe tiene peso. No es como en esas películas donde todos los sonidos están súper exagerados y terminan sonando falsos. Acá todo suena real, visceral. El diseño de sonido en general es espectacular. Hazel Jones y los técnicos de sonido crearon un mundo auditivo que es súper inmersivo. Los disparos no son solo ruido fuerte, tienen textura. Los silencios también tienen peso. Y la forma en que usan el sonido ambiente para crear tensión es súper inteligente. Por ejemplo, en la secuencia de la casa, cuando John está esperando que lleguen los sicarios de Vigo, el silencio es ensordecedor. Escuchas cada pequeño ruido, cada crujido de la madera, cada paso. Y cuando finalmente empieza la acción, el contraste es brutal. Pero hablemos un poco más específicamente de la coreografía de combate, porque acá es donde John Wick realmente marca la diferencia. Stahelski trabajó con Jonathan Eusebio para crear lo que ellos llaman Gung Fu, que básicamente es una mezcla de artes marciales tradicionales con técnicas de combate con armas de fuego. Y esto no es solo algo que inventaron para que se vea cool, está basado en técnicas reales de combate táctico. Keanu Reeves entrenó durante meses con instructores de tiro, expertos en artes marciales y especialistas en combate táctico. Y se nota en cada movimiento que hace. La forma en que John cambia de arma cuando se queda sin munición, la forma en que usa su entorno para cubrir recargas, la forma en que combina disparos con golpes cuerpo a cuerpo, todo está coreografiado, de manera que se sienta fluido y natural, como si realmente fuera un asesino entrenado reaccionando instintivamente a las amenazas. Y me encanta cómo cada pelea tiene su propia personalidad. La pelea en el baño de la discoteca es súper claustrofóbica y brutal. La pelea en los muelles es más abierta y táctica. El enfrentamiento final con Vigo es más personal y emocional. Cada una refleja el estado mental de John en ese momento. También quiero hablar del vestuario porque me parece que no se le da suficiente crédito. Luca Mosca diseñó los trajes de John, y esos trajes son prácticamente un personaje por sí solos. No son solo ropa elegante, son armadura funcional. El traje negro que usa John está hecho de materiales que realmente podrían detener algunas balas. Los cortes están diseñados para permitir movimiento completo. Los bolsillos están ubicados específicamente para que pueda acceder rápidamente a armas y munición. Es funcional pero también elegante, y esa combinación refleja perfectamente al personaje. Y no es casualidad que cuando John decide volver al trabajo, lo primero que hace es ir a buscarse un traje. Es como un ritual de transformación. Cada prenda que se pone lo va convirtiendo de vuelta en el asesino que solía ser. La paleta de colores de la película también es súper intencional. Jonathan Sela, el director de fotografía, usa mucho negro, blanco y toques de color específicos para crear atmósfera. El rojo de la discoteca no es solo para que se vea cool, crea una sensación de peligro y violencia. El azul frío del Continental sugiere elegancia pero también frialdad emocional. Y la iluminación, la verdad que es de primer nivel. Cada escena está iluminada de manera que resalta exactamente lo que necesita resaltar. En las secuencias de acción, la luz te ayuda a seguir el movimiento de John. En las escenas más emocionales, crea intimidad o aislamiento según lo que necesita la historia. Me acuerdo especialmente de la escena donde John está en su casa después de recibir a Daisy. La forma en que está iluminada esa escena, con esa luz suave y cálida, te transmite paz pero también melancolía. Y cuando esa misma casa se convierte en un campo de batalla más tarde, la iluminación cambia completamente para reflejar el cambio de tono. Ahora, hablemos un poco de la música, porque Tyler Bates y Joel J. Richard crearon una banda sonora que es perfecta para esta película. No es música que trate de llamar la atención por sí sola, es música que sirve a la historia y a los personajes. La música de John Wick es muy minimalista cuando necesita ser minimalista, y muy intensa cuando necesita ser intensa. Usa muchos sintetizadores y elementos electrónicos, pero también tiene momentos orquestales súper emotivos. Y lo más importante, nunca compite con la acción o el diálogo. Me encanta cómo la música refleja el estado emocional de John.
En los momentos de dolor y pérdida, es melancólica y atmosférica. En las secuencias de acción, es intensa pero controlada, como John mismo. Y en los momentos de furia pura, es absolutamente devastadora. La canción que suena en la discoteca, Think de Kaleida, es perfecta para esa secuencia. Tiene una sensualidad dark que contrasta brillantemente con la violencia que está pasando. Y esa contradicción hace que la escena sea aún más impactante. Y después tenés temas como John Wick Mode, que básicamente se convirtieron en el sonido oficial de la franquicia. Es música que te pone en estado de alerta, que te hace sentir que algo épico está a punto de pasar. Pero para mí lo más brillante de la banda sonora es cómo usa el silencio. Hay momentos donde no hay música en absoluto, y esos momentos son igual de poderosos que cuando la música está a todo volumen. El silencio después de que John encuentra a Daisy muerta es ensordecedor. Te deja solo con el dolor del personaje y con el sonido de tu propio corazón latiendo. Ahora quiero hablar un poco más sobre el mundo que construye la película, porque una de las cosas que más me gusta de John Wick es cómo sugiere un universo mucho más grande del que realmente vemos. El Hotel Continental no es solo un hotel elegante donde se hospedan asesinos, es toda una institución con reglas, tradiciones e historia. Winston no es solo el manager, es como el custodio de una cultura entera. Y las monedas de oro no son solo dinero, son símbolos de pertenencia a ese mundo. Me encanta cómo la película nunca se detiene a explicar estas cosas en detalle. Las presenta como si fueran naturales, como si nosotros ya supiéramos de qué se trata, y esa confianza en la audiencia hace que todo se sienta más real y vivido. La forma en que otros personajes reaccionan a John también construye este mundo. No es solo que le tengan miedo, es que lo respetan. Hay una diferencia importante ahí. Marcus claramente lo quiere como a un hijo. Winston lo trata como a un igual. Aurelio lo respeta pero también está terrificado de él. Y cada uno de estos personajes sugiere una historia más grande. ¿Cómo se conocieron John y Marcus? ¿Cuál es la historia entre John y Winston? ¿Qué pasó exactamente la noche que John se ganó su libertad? La película no nos da estas respuestas, pero nos da suficientes pistas para que nuestra imaginación llene los blancos. También me parece súper interesante cómo la película maneja el tema de la violencia. Porque sí, es una película súper violenta. John mata a un montón de gente de maneras muy creativas, pero nunca se siente como violencia gratuita o sádica. Cada muerte sirve a un propósito narrativo, y la forma en que están filmadas y editadas las hace sentir como consecuencias naturales de las decisiones de los personajes, no como espectáculo vacío. John no disfruta matar. Es bueno haciéndolo, pero no lo hace por placer. Lo hace porque es lo que sabe hacer, y porque en este caso específico, es lo que necesita hacer para procesar su dolor. Y me parece que esa distinción es súper importante, porque convierte a John en un personaje trágico en lugar de un psicópata. Está usando las únicas herramientas que tiene para lidiar con una pérdida que no sabe cómo procesar de otra manera. La forma en que la película maneja la pérdida y el duelo también me parece súper madura, porque John no se cura matando a la gente que le hizo daño. Al final sigue estando solo, sigue habiendo perdido a Helen, sigue habiendo perdido a Daisy, pero encontró una manera de seguir adelante. Y eso me lleva a hablar del final, que para mí es perfecto. John no vuelve a su casa a vivir feliz para siempre. Se lleva un nuevo perro y camina hacia un futuro incierto, pero hay esperanza en esa imagen. Hay la posibilidad de volver a construir algo, incluso después de perder todo. El hecho de que se lleve un pitbull en lugar de otro beagle también es significativo. Un pitbull es un perro más fuerte, más capaz de defenderse. Es como si John hubiera aprendido algo sobre proteger lo que ama. Ahora, quiero comprar John Wick con otras películas del género, porque creo que es importante entender qué la hace especial en contexto. Durante años, las películas de acción estuvieron dominadas por dos tendencias principales. Por un lado, tenías las películas súper espectaculares llenas de efectos especiales y explosiones, como las de Fast and Furious o Transformers. Por el otro, tenías las películas que trataban de ser más realistas usando cámaras temblorosas y cortes rápidos, como algunas de las películas de Jason Bourne. John Wick encontró un camino diferente. Tomó lo mejor de ambos mundos. La espectacularidad visual de las grandes producciones,
pero con una base de realismo táctico y emocional que las hacía creíbles. Y también se diferencia de películas como Taken o The Equalizer, que tienen protagonistas similares pero que se enfocan más en la justicia moral. John Wick no está tratando de salvar a nadie o de hacer del mundo un lugar mejor. Está procesando su dolor de la única manera que sabe. Me parece que esa honestidad emocional es lo que hace que John Wick se destaque. No trata de justificar la violencia con una causa noble. Simplemente muestra lo que pasa cuando alguien que es muy bueno siendo violento decide que ya no le importan las consecuencias. Y hablando de influencias, es imposible no mencionar a John Woo y sus películas como The Killer o Hard Boiled. La estética de John Wick claramente tiene deudas con el cine de acción de Hong Kong, especialmente en la forma en que combina elegancia visual con violencia coreografiada. Pero donde John Wick se diferencia es en el tono. Las películas de John Woo a menudo tienen un elemento casi operático, súper dramático. John Wick es más contenido, más melancólico. La violencia viene del dolor, no del drama. También puedes ver influencias de películas como Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, especialmente en la forma en que maneja al protagonista silencioso y profesional. Pero donde Le Samouraï es fría y distante, John Wick tiene un núcleo emocional caliente. Y por supuesto están las influencias de Matrix, donde Stahelski trabajó como coordinador de dobles. Pero John Wick toma esas técnicas de coreografía y las aplica a un mundo más mundano, más creíble. Lo que más me gusta es cómo John Wick logró influenciar el cine de acción que vino después. Podés ver su impacto en películas como Atomic Blonde, Nobody, o incluso en algunas secuencias de películas más grandes como las últimas de Mission Impossible. Esa idea de mostrar claramente la coreografía, de respetar la geografía del espacio, de hacer que cada golpe y cada disparo tenga peso, se convirtió en algo que otros directores empezaron a copiar. Pero también quiero hablar de algo que me parece súper importante: cómo John Wick maneja el tema de la masculinidad. Porque John es claramente un personaje súper masculino en el sentido tradicional. Es fuerte, es violento, es protector, pero también es vulnerable, está quebrado, y su motivación principal es el amor. Me parece que esa combinación es súper refrescante. John no está tratando de probar que es macho, no está tratando de dominar a nadie, está tratando de procesar una pérdida que lo destruyó por completo. Y la forma en que otros hombres en la película reaccionan a él también es interesante. Marcus lo protege como a un hijo, Winston lo respeta como a un igual. Incluso Vigo, que es su enemigo, habla de él con una mezcla de miedo y admiración. No hay competencia tóxica entre estos personajes. Hay respeto profesional, hay afecto genuino, hay códigos de honor que trascienden la violencia. Y eso me parece una forma mucho más madura de ver la masculinidad. También quiero mencionar cómo la película trata a sus personajes femeninos, porque aunque Helen y Miss Perkins no tienen mucho tiempo en pantalla, son importantes de maneras muy diferentes. Helen representa todo lo que John perdió, y todo por lo que vale la pena vivir. No es solo la esposa que se murió, es la persona que lo salvó de ser solo un asesino. Su influencia sobre John trasciende su muerte. Señora Perkins, por otro lado, representa el lado dark de este mundo. Es competente, es peligrosa, y no tiene los escrúpulos que tiene John. Su presencia sugiere que hay otros asesinos igual de hábiles, y que no todos tienen la humanidad de John. Y me gusta que ninguna de las dos está definida completamente por su relación con John. Helen claramente tenía su propia vida antes de conocerlo. Señora Perkins tiene sus propias motivaciones y su propia historia con este mundo. Ahora, quiero hablar un poco de los aspectos técnicos que hacen que las secuencias de acción de John Wick sean tan efectivas. Y acá entra mucho el trabajo de Elizabeth Ronaldsdottir como editora. La edición en las secuencias de acción es quirúrgica. Cada corte está exactamente donde necesita estar para mantener el ritmo sin perder claridad. Y eso es súper difícil de lograr, porque tenés que balancear entre mostrar todo lo que está pasando y mantener el momentum de la acción. Ronaldsdottir usa una técnica que me parece brillante. Corta en el movimiento, no entre movimientos. Entonces, cuando John está peleando, los cortes siguen el flujo de la pelea en lugar de interrumpirlo. Es como si la edición fuera parte de la coreografía.
Y en los momentos más emocionales, la edición se vuelve más lenta, más contemplativa. Le da espacio a los personajes para procesar lo que está pasando y nos da espacio a nosotros para procesar también. La cinematografía también merece una mención especial. Jonathan Cela usa movimientos de cámara súper elegantes que siguen la acción sin llamar la atención sobre sí mismos. La cámara es como un observador silencioso que siempre está en el lugar correcto. Y los encuadres están pensados para maximizar el impacto visual de cada escena. En las secuencias de acción, usa planos que nos dejan ver todo el cuerpo de John, para que podamos apreciar la coreografía completa. En las escenas más íntimas, se acerca para capturar las emociones en el rostro de los actores. El uso del color también es súper intencional. El mundo de John es mayoritariamente desaturado, con toques de color específicos que resaltan momentos importantes. El rojo de la sangre, el dorado de las monedas, el azul frío del continental. Cada color significa algo. Y después tenés el diseño de producción de Dan League, que crea un mundo que se siente vivido y real. Cada ubicación tiene personalidad propia. La casa de John es elegante pero melancólica. El continental es opulento pero frío. La discoteca es sensual pero peligrosa. Todo está diseñado para servir a la historia y a los personajes, no para mostrar lo espectacular que puede ser el presupuesto de producción. Me parece que una de las cosas más impresionantes de John Wick es cómo todos estos elementos técnicos trabajan juntos para crear una experiencia cohesiva. No hay nada que se sienta fuera de lugar o que distraiga de la historia central. Y eso requiere una visión muy clara por parte del director y mucha comunicación entre todos los departamentos. Cada decisión, desde el tipo de lente que se usa hasta el color de un traje, está conectada con todas las demás decisiones. La verdad que cuando uno analiza John Wick desde el punto de vista técnico, se da cuenta de que no es solo una buena película de acción, es un ejemplo perfecto de cómo hacer cine de género con inteligencia y artesanía. Pero lo que más me gusta es que toda esta excelencia técnica nunca se interpone en el camino de la historia emocional. Las secuencias de acción espectaculares sirven para mostrar el estado mental de John. La elegancia visual refleja su profesionalismo. La violencia está al servicio del dolor que siente el personaje. Y esa es, para mí, la diferencia entre una buena película de acción y una gran película de acción. Las buenas te entretienen. Las grandes te entretienen, pero también te hacen sentir algo real. John Wick logra las dos cosas, y eso es lo que la convierte en algo especial. No es perfecta, ninguna película lo es, pero es sincera en lo que trata de hacer y excelente en cómo lo hace. Y creo que esa sinceridad es lo que conecta con la gente, porque todos hemos perdido algo importante en algún momento. Todos hemos sentido ese dolor que te hace querer romper todo. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos las habilidades de John Wick para hacerlo. Pero de alguna manera, verlo procesar su dolor de esta manera tan espectacular es catártico. Es como si fuera una fantasía de venganza elevada a un nivel artístico. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué hace que una película de venganza funcione emocionalmente? Para mí, tiene que ver con que la pérdida se sienta real y que la respuesta se sienta proporcional a esa pérdida. En John Wick, la pérdida es devastadora. No es solo un perro, es el símbolo de todo lo que John perdió y todo lo que no va a poder recuperar nunca. Y la respuesta, aunque es extrema, se siente como la única respuesta que John puede dar con las herramientas que tiene. Es como si toda su vida lo hubiera preparado para ser un asesino, pero nadie lo hubiera preparado para ser viudo. Entonces usa lo que sabe para procesar algo para lo que no tiene otras herramientas. Y esa vulnerabilidad debajo de toda la competencia profesional es lo que hace que John sea un personaje tan fascinante. Es súper poderoso, pero también está completamente roto. Es invencible en combate, pero indefenso ante la pérdida. La verdad que cada vez que veo John Wick, descubro nuevas capas de significado, nuevos detalles que se me habían escapado. Y eso es algo que solo logran las grandes películas, recompensar múltiples visionados con nuevos descubrimientos. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Hay detalles de John Wick que descubriste viendo la película múltiples veces? Me encanta cómo cada visionado puede revelar cosas nuevas, desde pequeños gestos de los actores hasta elementos visuales que no habías notado antes. Para mí esa es una de las marcas de una gran película.
la capacidad de seguir siendo interesante incluso después de que ya conoces la historia. Y John Wick definitivamente tiene esa cualidad. Y bueno, llegamos a la parte final de nuestro análisis. Y acá es donde quiero hablar del impacto que tuvo John Wick no solo como película individual, sino como fenómeno cultural. Porque la verdad que cuando esta película llegó al público, cambió completamente las reglas del juego en el cine de acción. Pensalo por un segundo. En el contexto donde se estrenó John Wick, el cine de acción estaba súper fragmentado. Por un lado tenías las superproducciones con presupuestos astronómicos llenos de efectos digitales, y por el otro tenías películas más pequeñas que trataban de compensar la falta de presupuesto con técnicas como cámara temblorosa y edición rápida. John Wick demostró que había un tercer camino. Podías hacer una película de acción con presupuesto relativamente modesto, pero con una visión artística clara y una ejecución impecable, y lograr algo que fuera tanto comercialmente exitoso como artísticamente satisfactorio. Y me parece que eso es súper importante, porque le demostró a Hollywood que los espectadores no necesitan explosiones de 100 millones de dólares para entretenerse. Lo que necesitan es buena narrativa, buenos personajes y acción que tenga peso emocional. La influencia de John Wick en el cine posterior es innegable. Podés ver su end en películas como Nobody, con Bob Odenkirk, que básicamente toma la premisa del asesino retirado y la aplica a un padre de familia suburbanita. O en Atomic Blonde, donde Charlize Theron hace secuencias de acción con la misma claridad visual y coreográfica. Incluso películas más grandes como las últimas de Mission Impossible empezaron a incorporar algunos elementos del lenguaje visual de John Wick. Esa idea de mostrar la acción claramente, de respetar la geografía del espacio, de hacer que cada golpe tenga peso. Y después está el impacto que tuvo en la carrera de Keanu Reeves, porque la verdad que antes de John Wick, Keanu estaba en un momento medio complicado de su carrera. Había hecho algunas películas que no funcionaron muy bien, y muchos lo veían como un actor que había pasado su mejor momento. John Wick no solo revitalizó su carrera, sino que le dio un nuevo tipo de personaje para interpretar. Porque John Wick no es Neo, no es Ted, no es ninguno de los personajes que había hecho antes. Es algo completamente nuevo, y Keanu lo interpretó con una profundidad y una intensidad que creo que sorprendió a muchos. Y me parece súper interesante cómo John Wick se convirtió en un personaje icónico casi inmediatamente. No es común que eso pase con personajes originales en el cine moderno. La mayoría de los íconos de acción contemporáneos vienen de cómics o de franquicias establecidas. Pero John Wick se ganó ese estatus por mérito propio, y creo que tiene que ver con la simplicidad y la pureza del personaje. Es fácil de entender pero complejo en su ejecución. Es universal pero específico. También quiero hablar del impacto que tuvo John Wick en cómo se percibe el género de acción en general, porque durante mucho tiempo las películas de acción fueron consideradas entretenimiento menor, algo que podía ser espectacular pero que no tenía mucho que decir desde el punto de vista artístico o emocional. John Wick demostró que podés hacer una película de acción que funcione perfectamente como entretenimiento puro, pero que también tenga algo profundo que decir sobre el dolor, la pérdida y la forma en que procesamos el trauma. Y eso elevó las expectativas para todo el género. Ahora no es suficiente con tener buenas secuencias de acción. También necesitas una base emocional sólida, personajes creíbles y una visión visual coherente. Me acuerdo que cuando John Wick se estrenó, muchos críticos la alabaron precisamente por eso. No la trataron como una película de acción más, sino como una película de acción que también era buena película en general. Y esa distinción es súper importante, porque cambió la conversación alrededor del género. Demostró que no había razón para que las películas de acción fueran estúpidas o vacías solo porque tienen muchas secuencias de pelea. Ahora, quiero hablar un poco de las secuelas y de cómo construyeron sobre la base que estableció esta primera película. Porque la verdad que el éxito de John Wick creó toda una franquicia que expandió el mundo de maneras súper interesantes. John Wick 2 profundizó en la mitología del Continental y nos mostró que este mundo es mucho más grande de lo que habíamos visto. John Wick 3 llevó la acción a un nivel incluso más espectacular, y John Wick 4 le dio una conclusión épica a la historia del personaje. Pero me parece que ninguna de las secuelas logró capturar exactamente la misma magia que tuvo esta primera película. Y no es que sean malas, para nada,
Son todas películas excelentes. Es que esta primera tenía algo especial que es muy difícil de replicar. Creo que tiene que ver con la simplicidad y la pureza de la historia original. John Wick es, en su núcleo, una historia súper simple sobre un hombre que perdió todo y que busca venganza. Las secuelas necesariamente tuvieron que complicar esa premisa para justificar su existencia. Y está bien que sea así. Las secuelas cumplieron su función de expandir el mundo y darle más aventuras al personaje. Pero esa simplicidad emocional de la primera película es algo único. También me parece interesante analizar cómo John Wick se relaciona con otros mitos y arquetipos clásicos. Porque en muchos sentidos, John es una versión moderna del héroe trágico clásico. Es alguien que tiene habilidades extraordinarias, pero que está condenado por su propio pasado. También podés ver elementos del mito del guerrero retirado que es obligado a volver a la batalla. Esa es una historia que se remonta a textos antiguos, pero John Wick la actualiza para el contexto moderno. Y después está el elemento del duelo, que es súper importante en la tradición de las historias de venganza. John no está solo matando gente al azar, está siguiendo un código, hay reglas, hay honor incluso en la violencia. Me parece que esa conexión con arquetipos clásicos es parte de lo que hace que John Wick funcione tan bien. No es solo una película de acción moderna, es una historia antigua contada con herramientas modernas. Y eso me lleva a pensar en el tema del honor, que es súper importante en toda la película, porque John no es solo un asesino eficiente, es un asesino honorable. Sigue reglas, respeta códigos y tiene principios. Cuando Marcus lo ayuda, sabe que está violando las reglas y que va a pagar las consecuencias. Pero lo hace de todas formas porque siente que se lo debe a John. Cuando Winston ejecuta a la señorita Perkins, no es crueldad gratuita, es el cumplimiento de las reglas del Continental. Incluso Vigo, que es el villano de la película, opera dentro de un código de honor. Trata de proteger a su hijo, pero también entiende por qué John está haciendo lo que está haciendo. No es personal, es profesional. Y esa idea del profesionalismo es súper importante en John Wick. Estos no son criminales comunes, son profesionales que hacen su trabajo con excelencia y que respetan ciertas reglas. Es una versión idealizada del mundo criminal, pero esa idealización es lo que hace que la película funcione como fantasy. Porque al final del día, John Wick es una fantasía. Es la fantasía de tener las habilidades necesarias para hacer que la gente que te lastimó pague por lo que hizo. Es la fantasía de ser tan competente en algo que nadie puede detenerte cuando decidís actuar. Pero es una fantasía construida sobre una base emocional real. El dolor de John es completamente auténtico, y eso hace que toda la fantasía que viene después se sienta ganada. Y me parece que esa es una de las razones por las que John Wick conectó con tanta gente, porque todos hemos sentido esa impotencia frente a la pérdida. Todos hemos querido poder hacer algo para recuperar lo que perdimos o para castigar a los responsables. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos las herramientas para hacer eso. John sí las tiene, y ver cómo las usa es catártico de una manera súper profunda. También quiero hablar del tema de la soledad en John Wick, porque me parece que es algo que no se discute suficiente. John es fundamentalmente un personaje solitario. Incluso cuando estaba casado con Helen, su pasado lo separaba de la mayoría de la gente. Y después de perder a Helen y a Daisy, esa soledad se vuelve absoluta. Marcus era su único amigo real, y también lo pierde. Al final de la película, John está más solo que al principio, pero hay algo hermoso en cómo maneja esa soledad. No se compadece de sí mismo, no culpa al mundo, simplemente acepta su realidad y trata de encontrar una manera de seguir adelante. Y el hecho de que se lleve un nuevo perro al final sugiere que está dispuesto a arriesgarse otra vez a cuidar algo, a amar algo, sabiendo que puede perderlo, sabiendo que eso lo va a lastimar, decide hacerlo de todas formas. Eso me parece súper valiente y súper humano. Es fácil cerrarse después de una pérdida grande. Es mucho más difícil mantenerse abierto a la posibilidad de volver a amar. Y creo que esa es, en última instancia, la lección más importante de John Wick. No es sobre venganza, no es sobre violencia. Es sobre la capacidad de seguir eligiendo el amor incluso después de perder todo. Ahora, quiero hablar un poco sobre el futuro del personaje y de la franquicia, porque después de 4 películas principales y varios spin-offs, John Wick se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie se imaginó cuando se hizo esta primera película.
Y me parece que eso habla del poder de crear algo auténtico. Los creadores de John Wick no estaban tratando de lanzar una franquicia, estaban tratando de hacer la mejor película posible con los recursos que tenían. El hecho de que esa autenticidad haya resonado con tanta gente y haya creado una franquicia exitosa, me parece súper inspirador. Demuestra que no necesitas seguir fórmulas establecidas para crear algo que conecte con la audiencia. También me parece interesante cómo cada película en la serie mantiene la identidad visual y tonal de esta primera, pero encuentra maneras de expandir y evolucionar. Es como si hubieran creado un lenguaje cinematográfico que es específico del mundo de John Wick. Y ese lenguaje incluye no solo la forma en que se filman las secuencias de acción, sino también la forma en que se construyen los personajes, la forma en que se maneja el diálogo, e incluso la forma en que se usan los silencios. La verdad que para mí John Wick es un ejemplo perfecto de cómo hacer cine de género con integridad artística. No compromete su visión para apelar al denominador común más bajo, pero tampoco es tan artística que se vuelva inaccesible. Encuentra ese punto medio perfecto donde puede ser tanto popular como artísticamente satisfactoria. Y eso es súper difícil de lograr. Me parece que una de las cosas más impresionantes de John Wick es cómo logró crear algo que se siente tanto familiar como completamente original. Usa elementos que conocemos del cine de acción, pero los combina de una manera que no habíamos visto antes. Y esa originalidad no viene de inventar cosas completamente nuevas, sino de tomar cosas existentes y ejecutarlas con excelencia. La venganza personal es un tema súper clásico, pero la forma en que John Wick la maneja se siente fresca. El asesino retirado que vuelve al negocio es un trope súper conocido, pero la motivación específica de John y la forma en que se ejecuta su regreso lo hacen sentir único. Y creo que esa es una lección súper valiosa para cualquier creador. No necesitas reinventar la rueda. Necesitas tomar la rueda y hacer la mejor versión de esa rueda que sea posible. También quiero hablar del aspecto físico de la performance de Keanu Reeves, porque me parece que no se le da suficiente crédito. La cantidad de entrenamiento que hizo para esta película es impresionante, y se nota en cada movimiento. Cuando John está peleando, no se siente como un actor fingiendo que sabe pelear, se siente como alguien que realmente tiene esas habilidades. Y esa autenticidad física es súper importante para que toda la película funcione. Si no creyeras que John Wick es capaz de hacer las cosas que hace, toda la premisa se caería. Pero Keanu se entrenó tanto que es completamente convincente. Y eso hace que puedas concentrarte en la historia emocional sin estar distraído por la acción. La verdad que el nivel de dedicación que mostró Keanu para este papel me parece admirable. Ya era una estrella establecida, no necesitaba demostrar nada, pero se metió de lleno en el entrenamiento físico porque sabía que eso era lo que el personaje necesitaba. Y esa dedicación se siente en la película. Se siente auténtica, se siente como algo en lo que realmente creyeron las personas que la hicieron. Me parece que esa es otra de las razones por las que John Wick funciona tan bien. No se siente como un producto manufacturado para hacer dinero. Se siente como algo que alguien realmente quería hacer y que hizo con amor y cuidado. Y eso se nota en cada detalle, desde las actuaciones hasta el diseño de producción, desde la música hasta la edición. Todo está hecho con la intención de crear la mejor experiencia posible para el espectador. Ahora, quiero hablar un poco sobre las lecciones que creo que John Wick le enseña al cine en general. Y la primera es que la audiencia es más inteligente de lo que muchos ejecutivos de estudio creen. John Wick no subestima a su audiencia, no explica cada detalle, no sobreactúa los momentos emocionales, confía en que vamos a entender lo que está pasando y por qué es importante. Y esa confianza en la audiencia hace que la experiencia de ver la película sea más satisfactoria. Te sentís respetado como espectador, no tratado como si fueras un idiota. La segunda lección es que el presupuesto no es lo más importante. John Wick costó relativamente poco para los estándares de Hollywood, pero logró crear algo que se ve y se siente tan espectacular como películas que costaron mucho más. Y eso es porque el dinero se gastó inteligentemente. En lugar de gastarlo en efectos especiales caros, se gastó en entrenamiento, en ubicaciones interesantes, en vestuario de calidad, en contratar a los mejores especialistas en cada área. La tercera lección es que la originalidad puede venir de la ejecución, no necesariamente de la premisa. La historia básica de John Wick no es súper original,
pero la forma en que está contada sí lo es. Y me parece que esa es una lección súper valiosa para cualquier artista. No necesitas tener la idea más original del mundo. Necesitas tomar tu idea y ejecutarla mejor que nadie antes. También me parece que John Wick demuestra la importancia de tener una visión clara y coherente. Chad Stahelski tenía una idea muy específica de cómo quería que se viera y se sintiera esta película, y nunca se apartó de esa visión. Esa consistencia visual y tonal es lo que hace que John Wick se sienta como una obra de autor, incluso siendo una película de género comercial. Y después está la lección sobre la importancia de los detalles. Cada aspecto de John Wick está pensado hasta el último detalle, desde la forma en que John recarga sus armas hasta el tipo de nudo que usa en su corbata. Esos detalles no son accidentes, son decisiones conscientes que contribuyen a crear un mundo que se siente real y vivido. La verdad que cuando uno analiza John Wick desde el punto de vista de la producción cinematográfica, es como una clase magistral sobre cómo hacer cine de género con excelencia. Pero lo que más me gusta es que toda esa excelencia técnica nunca se siente fría o calculada. Siempre está al servicio de la historia emocional que están tratando de contar. Y esa historia emocional, en su núcleo, es súper simple pero súper poderosa. Es sobre un hombre que perdió todo lo que amaba y que encuentra una manera de seguir adelante. Es universal pero específico, simple pero profundo. Me parece que esa combinación de simplicidad emocional con complejidad técnica es lo que hace que John Wick sea una película especial. Es fácil de entender pero difícil de hacer. Y creo que esa es la marca de las mejores películas de género. Toman conceptos universales y los expresan de maneras que son técnicamente brillantes pero emocionalmente accesibles. John Wick logra ser tanto un showcase técnico como una historia profundamente humana. Y eso no es fácil de lograr. Ahora, hacia el final de nuestro análisis, quiero reflexionar sobre qué hace que John Wick siga siendo relevante varios años después de su estreno. Porque una cosa es hacer una película que funcione en su momento, y otra es hacer una película que siga funcionando con el paso del tiempo. Y creo que John Wick tiene esa calidad atemporal porque trata temas que son universales. El dolor, la pérdida, la venganza, la redención. Estos son temas que van a ser relevantes mientras existan seres humanos, pero también porque está hecha con un nivel de artesanía que trasciende las modas. La coreografía de acción, la cinematografía, la actuación, todo está hecho con tanto cuidado que no se siente fechado. Y me parece que esa es una de las diferencias entre entretenimiento y arte. El entretenimiento puede ser efectivo en su momento, pero perder relevancia rápidamente. El arte encuentra maneras de seguir siendo relevante. John Wick logra hacer las dos cosas. Es entretenimiento súper efectivo, pero también tiene elementos artísticos que la hacen perdurable. También creo que parte de la longevidad de John Wick tiene que ver con su influencia en el cine posterior. Cambió las expectativas sobre lo que podía ser una película de acción, y esa influencia se sigue sintiendo. Cada vez que veo una nueva película de acción que trata de emular la claridad visual de John Wick, o que trata de crear un mundo tan detallado como el Continental, me acuerdo de por qué esta película fue tan importante. No solo entretuvo a la gente, elevó el estándar de todo el género. Y me parece que eso es lo que hacen las mejores películas. No solo son buenas en sí mismas, sino que hacen que otras películas sean mejores también. John Wick le demostró a Hollywood y a los cineastas independientes que se podía hacer cine de acción inteligente, artístico y comercialmente exitoso al mismo tiempo. Y esa demostración cambió el panorama para todos. La verdad que cuando pienso en el impacto que tuvo John Wick, no puedo evitar sentir algo de admiración por todos los que estuvieron involucrados en hacerla. Porque no era obvio que iba a funcionar. Era una película con un presupuesto relativamente modesto, con una premisa que podía sonar ridícula en papel, dirigida por alguien que nunca había dirigido una película antes. Había muchas razones para que no funcionara, pero funcionó porque había pasión real detrás del proyecto. Había gente que realmente creía en la historia que están tratando de contar y que estaba dispuesta a dar todo para contarla de la mejor manera posible. Y esa pasión se transmite a través de la pantalla. Se siente en cada escena, en cada actuación, en cada decisión creativa.
Me parece que esa es, en última instancia, la lección más importante que nos deja John Wick. No importa cuál sea tu presupuesto, no importa cuáles sean las limitaciones que tengas. Si tenés una historia que querés contar y la pasión para contarla bien, podés crear algo especial. John Wick es la prueba de que el cine sigue siendo un medio poderoso para contar historias que importan, y de que la audiencia sigue teniendo hambre de historias contadas con honestidad y excelencia. Para mí, esa es la verdadera razón por la que John Wick funciona tan bien y por la que sigue siendo relevante. No es solo una película de acción, es una película sobre el poder del amor, sobre la inevitabilidad de la pérdida y sobre la posibilidad de encontrar. Para mí, esa es la verdadera razón por la que John Wick funciona tan bien y por la que sigue siendo relevante. No es solo una película de acción, es una película sobre el poder del amor, sobre la inevitabilidad de la pérdida y sobre la posibilidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más dark. Y esos son temas que nunca van a dejar de ser importantes. Bueno, llegamos al final de nuestro análisis profundo de John Wick. Y la verdad que espero que este viaje juntos haya sido tan satisfactorio para ustedes como lo fue para mí. Me encanta poder compartir mi pasión por el cine con gente que realmente aprecia estos detalles y estas conversaciones. John Wick es para mí un ejemplo perfecto de lo que puede lograr el cine cuando se combina visión artística con excelencia técnica y sinceridad emocional. Es una película que funciona en múltiples niveles, que recompensa tanto al espectador casual como al que quiere analizar cada detalle. Y creo que esa es la marca de las mejores películas. No te obligan a elegir entre entretenimiento y profundidad, te dan las dos cosas, y te permiten tomar de la experiencia lo que necesites o lo que estés buscando en ese momento. Si te quedaste conmigo durante todo este análisis, muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Espero que hayas descubierto algo nuevo sobre la película, o que hayas podido ver aspectos que tal vez no habías considerado antes. Y si este tipo de contenido te gusta, te invito a que te suscribas al canal, porque tenemos muchas más conversaciones como esta planeadas. Me encanta hablar de cine con gente que realmente lo aprecia, y hay tantas películas increíbles que merecen este tipo de análisis profundo. También me encantaría saber qué pensaste de este análisis. ¿Hay algo en lo que no estás de acuerdo? ¿Hay aspectos de John Wick que te parecen importantes y que no mencioné? ¿Hay otras películas que te gustaría que analicemos de esta manera? Los comentarios son súper importantes para mí, no solo porque me ayudan a mejorar el contenido, sino porque me encanta conocer las perspectivas de otras personas que aman el cine tanto como yo. Y si tenés amigos o familiares que también disfrutan de las buenas películas y las buenas conversaciones sobre cine, no dudes en compartir este video con ellos. Creo que todos nos beneficiamos cuando podemos tener conversaciones más profundas sobre las historias que nos mueven. John Wick nos demostró que el público está hambriento de historias bien contadas, de acción coreografiada con excelencia y de personajes que se sientan reales incluso en contextos fantásticos. Y me parece que esas lecciones son súper valiosas para cualquiera que esté interesado en contar historias, ya sea a través del cine, la literatura o cualquier otro medio. Al final del día, todas las técnicas, toda la artesanía, todos los detalles técnicos sirven para apoyar algo muy simple pero muy poderoso. Una historia sobre un ser humano que está pasando por algo difícil y que encuentra una manera de seguir adelante. Y esa, creo yo, es la verdadera magia del cine. Su capacidad para tomar experiencias universales y presentarlas de maneras que nos ayuden a entender mejor nuestras propias vidas y nuestras propias emociones. John Wick logra hacer eso de una manera espectacular, elegante y profundamente satisfactoria. Y por eso, varios años después de su estreno, seguimos hablando de ella, seguimos descubriendo cosas nuevas en ella y seguimos usándola como ejemplo de lo que puede ser el cine cuando se hace con excelencia. Gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en el próximo video para seguir explorando las películas que nos hacen amar el cine. ¡Hasta la próxima!